A pesar de que las Hadas de la Luz tienen 4 mangas que no son muy largos, son personajes bastante poco conocidos y menospreciados para todo el material que tienen, así que voy a dar una pequeña presentación del trío. Star Sapphire, con la habilidad de detectar seres vivos, es alguien astuta que siempre evita las partes duras del trabajo, y es una mini psicópata. En el primer capítulo del manga que veremos hoy, en una broma del trío en el que pusieron un montón de muñecos de nieve por el templo para joder a Reimu, a Star no le bastó con eso y les puso bombas adentro, que naturalmente le explotaron en la cara a Reimu. Aunque las otras 2 hadas tampoco se quedan atrás en su crudeza. En el final del tercer manga, las hadas le tiran una mini avalancha de cuchillos a Reimu. Y naturalmente Star también puso una bomba. ¿De dónde se la saca? Ni pinche idea. Sunny Milk, con la habilidad de refractar la luz. Una idiota por naturaleza y en cierta forma el espejo de Cirno. Es alguien atolondrada y que siempre le cuesta levantarse temprano. Luna Child, con la habilidad de mutear sonidos. Es más recatada y cuidadosa que las otras 2, aunque también más torpe. Su chiste recurrente es que siempre se la pasa cayendo. Tiene un poco más de conocimiento que la hada promedio ya que le gusta leer, y toma su respectivo cafecito. Y por último tenemos a Clownfish, la nueva edición, que no necesita presentación. Vamos a ver el final del cuarto manga, que es en el que aparece esta insana. Pero antes mencionaré algunos eventos importantes de capítulos anteriores, para ilustrar qué buena construcción, que aunque simple, es bastante mejor a la desgracia del final de WA. En el capítulo 1, Clownfish conoce a esa amiga del trío. Sunny la describe como el hada más fuerte que ha visto. Le explican un poco de cómo debe comportarse en Gensokyo, y se instala la payasita debajo del templo Hakurei, porque reconocía a Reimu del incidente de Toho 15. En el Cap 2, Clownfish ve por primera vez la primavera de la tierra. Recuerda que en el infierno las flores de cerezo son producto de las Stone Cherries, cristales de alma purificados que vimos en un capítulo de WA, y se pregunta el por qué no nació en la tierra en lugar del infierno. Este es un momento bastante interesante y reflexivo para una hadita. En el capítulo 3, la payasita no está tan afectada por el sol del verano, e incluso le gusta. Acá conoce a esa amiga de Cirno, mientras refuerza la amigación con el trío. Aunque este manga no tenga muchos capítulos para desarrollar la amistad de Clownfish con el resto de las hadas, realmente no es un problema, porque las hadas con su naturaleza más infantil hacen que puedan jugar un rato y ya sean panas. En el Cap 4, Clownfish cuenta cómo son las horribles condiciones del infierno, con zonas con intenso viento, extremo calor, algunas cubiertas de espinas afiladas y otras de gran oscuridad. Luego se pregunta por qué Hekatia la llevó a la tierra en lugar de regreso al infierno. Tenemos un flashback. Hace casi un año atrás, Heka le mostró Gensokyo a Peace y le dijo que viviera ahí e interactúe con más gente cuando se acostumbre al lugar. Luego a la payasita se le ocurre hacer una recreación del infierno en el sótano del templo Hakurei, que Reimu termina descubriendo, y así sabe que tiene un hada viviendo debajo de su casa. En Cap 5, vemos que Reimu investiga si es que Hekatia puede estar tramando algo, matando a Clownfish a Gensokyo. Eiki le dice que Heka es mucho menos malvada que otros habitantes del infierno, y que por ahora parece que simplemente está ayudando a un hada a escapar del infierno. En capítulo 6 pues no suma nada a la trama, pero es bastante chistoso y me gustó bastante. A la pobre Luna la visten de perro, y luego la matan. Cap 7 tampoco suma mucho, pero tenemos una interacción bastante curiosa, donde las hadas se espantan al oír en una historia sobre vaguería y falta de trabajo, que me pareció gracioso teniendo en cuenta el contexto actual de las fórmulas de empleo. Capítulo 8 ocurre después del incidente de Okina, donde podemos ver a Cirno bronceada. La vaca les presenta Eternity Larva y se hacen panas de ella. Esta de paso les cuenta que hay muchas hadas en el Jardín del Sol, y de paso les narra los eventos del incidente de Okina, en el que como ya sabemos participó Cirno. Al final de este cap, la 9 vuelve a ser una hada blanca pura en sus propias palabras. ¡Grandes son! Marcándose así la atenuación gradual de los efectos del incidente. En el capítulo 9, las haditas se encuentran en la casa de Larva y le invitan a un festival en el templo Hakurei. En Cap 9.5, Clownfish conoce a Larva y se hacen panas. En capítulo 10, la gente que asiste a las fiestas del templo reportan haber visto una luna llena, a pesar de que la luna no debería estar en esa fase. Esta luna llena termina siendo la de Hekatia, que vino a ver qué tal estaba la payasita. La diosa le encomienda que busque la fuerza vital
de los humanos, la naturaleza y de las hadas. Que encuentre cosas que no se suelen ver en el infierno. Y añade que la organización de allí está por colapsar. En cuanto eso ocurra, ella será su as. Además, lo que hicieron en la luna con Junko les permitió que Clampe se infiltre en Gensokyo discretamente. La Dita está contenta y podemos ver a Heka feliz por ella. En Cap 11, los Kappas crean una especie de tobogán acuático en el río, debido a que este ha crecido demasiado, porque en el último invierno fue más intenso de lo normal, y extrañamente, Clownfish está sufriendo por el calor del verano, lo que genera un gran contraste con lo que vimos en capítulo 3. Incluso ella dice que la tierra la ha hecho más débil. Creo que es importante tener esto en cuenta para más adelante. Por último, al final del capítulo 11.5, podemos ver que el nivel del río ha disminuido drásticamente. Con esto inicia el arco final de Visionary, Fairies of Shrine. Capítulo 12. Verano agonizante. Marisa cuenta que los girasoles del Jardín del Sol han crecido menos este año. Reimu piensa que debe ser efecto secundario del incidente de Okina, que ocurrió el año pasado, y que van a averiguar si hay otros efectos del exceso de energía vital que trajo el incidente. Las Sangetsusei junto a Cirno juegan a la búsqueda de cosas veraniegas en el bosque de la magia, pero se terminan decepcionando, puesto que las Morning Glories son más pequeñas y no hay ninguna monstruosa, tampoco hay escarabajos gigantes, y las sandías mágicas también son pequeñas. Cirno por su parte trajo una piedra extraña, pero no le dan mucha bola, y le terminan dando la victoria a ella, porque no quieren ganar para encontrar pura cosa enorme. Después, Suni propone que se vayan al tobogán del río para que Cirno se caiga de miedo como les pasó a ellas en un capítulo anterior. Pero al llegar, Nitori les dice que está cerrado. El río está muerto y que apenas sienten fuerza vital de él. Piensan que puede ser porque hay muchas menos hadas viviendo en el río. Y si quizás saben algo ya que son hadas. Pero ellas no tienen mucha idea. Mientras en el río, Cirno encuentra más de las piedras de antes. Nitori cuenta que han encontrado muchas de esas y que empezaron a aparecer al mismo tiempo que el río empezó a morir. En el Jardín del Sol, Reimu comprueba que los girasoles no se ven muy bien, a pesar de tener buenas condiciones, y se pregunta si se debe a una escasez de hadas. Recordemos que en el capítulo 8, Larva dijo que estaba repleto de hadas este lugar, así que es bastante extraño. La maga y sacerdotisa se topan con Clownfish. Le preguntan qué hace. Esta responde que solo vino a observar las flores, y les pregunta de forma un poco formal qué hacen ellas. Le contestan que vinieron a hacer lo mismo, y luego la payaso pieza se aleja. Las pibas notan que algo oculta, pero Reimu decide ignorar como siempre un hada. Pero ven que se le cayó algo, una extraña piedra, y que hay muchas más de ellas por todo el campo. Más tarde en el templo Kakurei, Marisa pasará ahí la noche, porque se avecina una tormenta. De repente cae un rayo y hace brillar la piedra que tenían en la mano. Marisa entonces la reconoce como un Stone Cherry, un alma cristalizada que suele estar en el nuevo y antiguo infierno. Esta fue presentada originalmente en el capítulo 28 de Wild and Corded Hermit. Tiene sentido que no la reconocieran, puesto que las piedras de ese capítulo no tenían una forma consistente y tienen una aura distinta por algo que veremos después. Marisa se pregunta qué hacen en Gensokyo esas piedras. Capítulo 12+1. La doble hélice del incidente. Al día siguiente, la pobre se queja de que no saben siquiera si es un incidente o no, y tampoco tienen idea de dónde empezar. La maga reporta que no solo los girasoles están siendo afectados, también ha ocurrido en la Genbu Raven, la montaña Yokai y el bosque de la magia. Y en estos lugares siempre se encuentran las Stone Cherries. Reimu le pregunta qué son. No me sorprende que la pobre se olvide de qué eran. Marisa en cambio como tuvo más interacción con esa trama si se acuerda. La ladrona cuenta que se supone que son almas cristalizadas enterradas, que no han podido alcanzar el nirvana, o al menos se supone que son eso. No deberían poder encontrarse fácilmente en la superficie, siendo en el infierno o el antiguo infierno, como Marisa observó en capítulo 28 de Qua, por lo que piensa que alguien las está trayendo a propósito a la superficie. Las hadas por su parte también han encontrado las piedras. Sony no se siente muy animada, cuenta que el resto de las hadas tampoco se sienten con ganas de salir a jugar, por el empeoramiento de la naturaleza. Se da cuenta que Luna se puede escuchar a las pibas en el templo. Y ahí la vemos espiando a las protas, hasta que aparece Peace, que ve la piedra que lleva en una de sus manos, y se lanza a silenciarla. Marisa escucha algo, pero Reimu le dice que lo ignore. Las pibas se preguntan por qué disminuyen los números de las hadas.
hasta que son interrumpidas por alguien. Sunny se cansa de no hacer nada y van a buscar a Luna al templo, pero en los alrededores solo encuentran su sombrero, y al mirar al frente, ven a Hecate a tierra que finalmente se digna venir con zapatos, ya las protas. Reimu rápidamente la reconoce como la diosa del infierno, y esta le pide que hablen dentro del templo. La rojiblanca enseguida quiere saber a qué vino. No cree que sea para nada bueno. Hecate dice que su intuición está en lo correcto. Cuenta que las Stone Cherry son las hadas. Son la cristalización de su fuerza vital, y que la naturaleza de Gensokyo está perdiendo su fuerza vital porque se están convirtiendo en piedra una tras otra. Las protas sospechan que sea obra del infierno. Heka no responde a esto y va a la parte fea. Quiere llevarse a las hadas cristalizadas al infierno. Star y Sunny se preocupan por Luna, pero creen que ha de estar bien, así que se van a dormir. Pero en la madrugada, su casa es visitada por alguien. Es Cirno, que viene a llevárselas al campo de girasoles. Es hora de una reunión estratégica. Es curioso como la gente del infierno ven a Reimu como alguien de autoridad en Gensokyo, como pasó con Sanmu, puesto que Heka va con ella para explicar sus intenciones, y Marisa estaba ahí por casualidad, así que supongo que le jodan a las otras autoridades de Gensokyo. Aquí la que manda es Reimu. Capítulo 14. El hada del infierno traitora. Heka se presenta en el templo al día siguiente, esperando una respuesta a su propuesta. Ambas protas la rechazan firmemente, y me encanta que no duden. Le preguntan para qué quiere las piedras, y Heka estaba tan segura de que se las darían, que se le olvidó decirles por qué las quería. Diálogo estúpido, gente. La única razón era porque las páginas del último capítulo se habían acabado, y también para mantener ahí la tensión, el drama de qué será. Bueno, que cuando oigan la razón de la diosa, le dejarán las piedras. Cuenta que hay muchas clases de infiernos, pero son conservadores y sin gusto. No hay naturaleza. Marisa le dice que debe ser porque el sol no llega ahí. Heka confirma y añade que no hay belleza. Calor, frío, oscuridad, dolor y hambre. Esas son todas las formas de sufrimiento que hay en el infierno. Así que quiere darle un cambio. Un nuevo infierno con nuevas formas de sufrimiento. Sufrimiento que alcanza incluso hasta los espíritus sin cuerpo. Por eso necesita traer vida al infierno. Y para eso se llevará las piedras. Reimu se niega a escuchar su razón egoísta, y Marisa le pregunta si fue con ese propósito que mandó a Clownpiece. Heka no responde directamente, y dice que gracias a ella ha aprendido mucho sobre la ecología de las hadas de la tierra y las Stone Cherries. Marisa y Reimu se ponen en posición de combate, negándose a entregarlas. Heka procede a reírse un poco. Las Stone Cherries son la comida favorita de los espíritus vengativos. ¿Y qué creen que va a pasar si se las deja esparcidas en Gensokyo? Los espíritus vengativos saldrían del Underworld buscándolas, y los humanos y hadas que posean se convertirán en demonios. La superficie se volverá como el propio infierno. ¿Ven, gente? Es por esto que no hay que darles motivos a los espíritus vengativos para querer salir todos a la superficie. Así que espero que les quede más claro porque el plan de Yukari en Detective Tramposa era una maldita estupidez. La manera de evitar este caos es que dejen que se lleve las piedras al infierno. Heka se retira, y Reimu se pregunta si está tomando a Gensokyo de rehén. Y poco se habla que Reimu caiga de rodillas después de esa interacción. Creo que hasta ella sabe que no podría detener a Heka si de verdad lo intenta. En el campo de girasoles, Cirno guía a Star y a Sunny, aún claro, donde las flores han sido aplastadas. Luna ya se encontraba en ese lugar. Explica que estaba en el templo y después la trajeron ahí, ya que algo está pasando. Le devuelven su sombrero y Larva procede a explicar que están en un círculo de cultivo en el Jardín del Sol, que son los lugares de reunión de las hadas en emergencias. Así es, gente. En el Toku Universo estas cosas son hechas por hadas para hacer un llamado y reunirse. Nada de alienígenas. Bueno, Cirno dijo que las trajo por una razón importante, y esa razón es... Pues se le olvidó. Así que Clownpiece aparece para explicar. Se había ido a agarrar Stone Cherries, y les cuenta que esas solían ser hadas, que por eso la naturaleza está más débil, y que si se las deja vendrán los espíritus vengativos, y para evitar eso originalmente se llevaría las Stone Cherries, pero no puede aceptar que las hadas terminen en un lugar como el infierno. Es por ello que reunió al resto, porque quiere saber si hay alguna forma de salvar a Gensokyo y a las hadas.
Ya con esto, este final es bastante superior al de Qua. Clownfish, la hadita, con estar alrededor de 2 a 3 años viviendo en la Tierra, y a pesar de haber vivido su vida en el infierno, es capaz de tener la suficiente empatía para darse cuenta de que si se lleva a las hadas al infierno, les espera una vida de sufrimiento. Y como no puede resolver este problema ella sola, decide reunir a sus amigas para encontrar una solución entre todas, aunque esto signifique traicionar los objetivos de Hecatya. A diferencia de la pinche Kazen, que a pesar de ser amiga de Raymond durante muchos años, decidió no contarle su secreto y poner en peligro su vida en un plan que hubiera fracasado si es que Tenshin no hubiera intervenido. Es que es muy ridículo que Clownfish hubiera tenido más inteligencia emocional para darse cuenta de que en una situación extrema lo mejor es pedirle ayuda a los demás, en lugar de traicionar a tus amigos y ponerlos en extremo peligro. Cosa que sí hizo, la que lleva el título de sabia de Gensokyo. Continuando, Sunny pregunta por qué las hadas están convirtiendo en piedra. Clownfish cuenta que hasta Hecatya no lo sabe, y que es algo que ha estado ocurriendo desde el inicio del año. De paso, la payasita aclara que no es cosa de los del infierno, y que de hecho ellos quieren evitar que Gensokyo se convierta en un infierno. Mira, eso también se medio parece a Togo 19. Luego Larva se pone a pensar, la cristalización debe ser un mecanismo de autodefensa, y lo sabe porque conoce bastante sobre el renacimiento. Cuando las hadas pierden mucho poder, se convierten en algo parecido a un capucho para evitar desaparecer. Cirno se pregunta el por qué las hadas tendrían que recurrir a eso. La 9 conecta la neurona y dice que sabe quién lo hizo. El año pasado, durante el incidente de las 4 estaciones, cuando la fuerza vital se salió de control, las hadas utilizaron poder más allá de sus límites. Y es por eso que este año ya no hay mucha fuerza vital. Es por esa razón que se activó el mecanismo de defensa de las hadas. Así que la culpable es la mujer, que pone backdoors. Inmediatamente pasamos a la Land of the Backdoor. Okina saluda y reconoce a Cirno. Le pregunta si ha considerado trabajar para ella, haciendo referencia directa a uno de sus diálogos de derrota en Togo 16. Las hadas lograron llegar ahí, porque mientras hablaban, apareció una puerta en la espalda del Larva. Cirno sabe que eso es demasiado conveniente, y que debe haber estado escuchando su conversación. Las rueditas le dice que quién sabe, pero se nota que no vino por la chamba. Cirno deja claro que no, y que van a darle unas buenas nalgadas. Okina acepta la pelea, y las otras hadas al principio dudan, pero Clownfish sale al frente y declara que derrotándola, salvarán a todas, y que aunque esté traicionando a su jefa, es imposible que esté haciendo lo incorrecto. Cirno en cambio le sube el ánimo al resto, diciendo que ya ha derrotado antes a la lisiada, la cual está interesada en ver qué pueden hacer las amigas de Cirno. Entonces las hadas se preparan para el combate final. Y creo que este sería buen momento para recordar que las hadas están más débiles por la menor cantidad de fuerza vital, y que Clownfish en Togo 15 tenía más fuerza debido al boost de Junko. Ahora sí, capítulo final, la extraña historia del incidente de las hadas. Empezamos con un flashback. Hace un par de días Heka visitó a Clownfish. Le explicó por qué deben llevarse las Stone Cherries, que no cree que alguien del infierno esté detrás de esto, aunque menciona que Junko podría hacerlo. Y ya que apareció, quiero mencionar que me gusta bastante como Makoto dibuja los ojos de Junko. Siento que le da un aire bastante único. Bueno, para evitar que Gensokyo se llene de espíritus vengativos, Heka le da una misión a Payaso Pieza, que encuentre todas las Stone Cherries que aparezcan en Gensokyo. Sabe que es un trabajo que hará bien, ya que ha vivido el suficiente tiempo en la Tierra para conocer dónde viven las hadas. La payasita acepta cabizbaja. El plan original de la diosa era utilizar la naturaleza de Gensokyo para llevar vida al infierno. Fue por eso que dejó que Clownfish viviera en la Tierra, pero esta idea no involucraba causar daño a ninguna hada. Sin embargo, con la situación actual, no puedes aprovechar la oportunidad, además de que salvará a Gensokyo en el proceso. De vuelta en la Land of the Backdoor, las hadas están abatidas. Okina dice que la rusharon sin un plan. Clownfish se levanta, la mantiene su voluntad de salvar a sus amigas. Se toma un momento para pensar, y mientras la ruedita la llama cobarde por no lanzarse de nuevo a atacar, de repente un cristal de hielo es disparado. La sabia lo esquiva. Cirno declara que Okina es solo pura palabrería, y que solo tienen que volver a intentarlo. Clownfish la llama estúpida. ¿Cómo puede decir eso cuando su enemiga tiene un pozo sin fondo de poder? Incluso en el infierno, hay poca gente que llegue a ese nivel. La diosa secreta es sorprende que conozca el infierno. Entonces Clownfish se presenta como hada infernal
y que nunca perdonará lo que le hizo a sus amigas. Paramos la acción un momento para ver a Marisa deambulando y ver que no detecta ninguna hada. Encuentra más Stone Cherries y se las lleva por si acaso. De vuelta al combate, la payasita y Cyrno luchan en conjunto. La diosa nota la locura en los ataques de Clownpiece, confirmando que es un hada infernal. De repente el resto de las hadas se levantan y las llaman. Van a hacer una estrategia. La diosa decide observar y esperar a ver qué sacan. Me gusta que no espera por ser orgullosa, sino por ser más o menos buena piba, ya que entiende la naturaleza de las hadas. En general, Okina me parece más agradable que la vieja de Yukari. Hasta eso reflexiona en que eran verdad los rumores de que un grupo del infierno tramaba algo, y es bastante bueno que haya sacado a la Dita de su escondite. Esto me hace bastante gracia, porque entonces significa que Okina no estuvo escuchando la conversación de las hadas en este momento, y solo las estuvo observando hasta que pensó que sería buen momento para poner una puerta trasera. Lo imagino más o menos así. ¿Qué dicen, chicas? Sería buen momento para hacer que noten mi presencia. Ah, sí. Ustedes están con eso. En el caso en el que les parezca absurdo que Okina no sepa que Clownpiece es un hada del infierno, a pesar de que esta vive debajo del templo Hakurei, uno de los lugares más importantes de Gensokyo, y que la piba ha interactuado con otros habitantes en varias fiestas, pues en el final del segundo manga de las hadas, la propia Yukari desconocía las habilidades de Sun y compañía, cuando las Zangetsusei, entre muchas comillas, pelearon contra la vieja. A diferencia de lo que varios trabajos fans les hayan podido hacer creer, esas dos no saben todo, ni vigilan a todos los habitantes de Gensokyo. Un ejemplo sería cuando las hermanas Yorikami causaron su incidente, y Yukari tardó en encontrar forma para vencerlas, además de que no supo que Tenchi del mundo de los sueños quería destruir la tierra. Mientras que Okina tampoco se enteró en Togo 17.5 que las hermanas Yorigami crearon una agencia de viajes al antiguo infierno, por lo que Yuma le fue a partir su madre en su ruta debido a que pensaba que le estaba engañando. Ahora que lo pienso, ustedes dos sé que son bastante problemáticas. Continuando con la historia, las hadas terminaron su reunión. Los combos que se les ocurrían eran muy lentos, así que van a atacar juntas, con todo a la vez. Okina se decepciona un poco, puesto que es el mismo plan con el que empezaron. Mientras tanto, Marisa visita el templo, donde Reimu ha estado recolectando Stone Cherries. Si se las deja por ahí, puede que Hekatia se las lleve. Y además, si es que atrae espíritus vengativos, solo tiene que exterminarlos. Aquí vemos claramente como la sacerdotisa no le tiene miedo a unos pinches espíritus, ni siquiera duda al decir que podrá exterminarlos, a diferencia de su versión de FDS, que le tenía miedo a uno solo durante media historia. Marisa dice que les será difícil mantener guardia durante todo el día, así que se tomarán turnos para protegerlas. ¡Así carajo! ¡Apoyándose como buenas amigas! De vuelta en el combate, Larva lanza sus escamas para crear una cortina de humo. Okina la evita utilizando una puerta, pero Star la detecta con su habilidad y alerta al resto. Luego la diosa nota una falta de sonido. Luna muteó los proyectiles, pero Okina fácilmente los bloquea. Comenta que pronto se les debería acabar la energía a las haditas. Clownpiece y las Dial 6 le disparan láseres por la espalda. Okina se gira y prepara para bloquear. Sin embargo, Suni con su poder concentra los láseres en uno solo, que Okina ve mejor esquivar. Pero Cyrno lo esperaba con un enorme trozo de hielo. Lo lanza y la diosa reconoce que la situación es mala. El láser impacta contra el trozo de hielo y se fragmenta en todas las direcciones. Después de aclararse el humo, la única que sigue consciente es Clownpiece. La diosa comenta que fueron muy temerarias. La piba está ilesa. Añade que el resto de hadas la salvaron con un último movimiento combinado. Y si nos fijamos en el piso, la dirección de Clownpiece es la única sin fragmentos de hielo. Ya ahí se colocó Okina para esquivar el ataque. Entonces la lisiada levanta por el cuello a la Dita. Quiere que le haga saber a los altos mandos del infierno que en Gensokyo hay un aterrador dios secreto. Y con eso la deja ir. Era todo lo que quería decir. ¡Qué de pana! ¡Qué pro! Luego menciona que las hadas son bastante fuertes y en el poder de una backdoor. Me agrada que reconozca el poder de las hadas. Oye Erin, ¿pero esa no es una incoherencia? En el final del segundo manga, Yukari les dijo que eran súper débiles, y en el final del tercer manga, Reimu se las papió sin problema. ¿Cómo carajos va a decir que son fuertes? Pues... pereza de son. Atentos que es un poquito complicado explicar esto. El primer capítulo propio del arco final, el capítulo 12, salió el 26 de octubre del 2018, pero en el Toho Verso ocurre a mediados del verano de ese año. Bueno, la cosa es que este manga sacaba capítulo cada 3 meses,
Así que el capítulo final salió el 26 de septiembre de 2019. Sí, casi un año después. Y durante el año en el que se publicaba este final, Sun sacó el Grimorio de Usami. Más precisamente, el 27 de abril de 2019. Un día después de la publicación del capítulo 14, en el que las hadas van a empezar su pelea con Okina. Bueno, los eventos del Grimorio de Usami ocurren en el verano del 2019. Es un evento que pasa después del final de las haditas, pero fue publicado antes. Es por eso que Okina nos sorprende de la participación de Clownpiece y Hekatia. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con que las hadas sean más fuertes? Sun en su gran sabiduría hizo que las hadas de la luz utilizaran sus spellcards de Great Fairy Words. Y eso trae algunos problemas, puesto que estas spellcards están cargadas de balas, porque en ese juego puedes borrar balas. Además de que en el manual del juego claramente se especifica que la cantidad de balas se ve tan intensa porque estamos viendo la percepción de la realidad alterada de Cyrno. Así que al ver estas spellcards en el festival, varias de las protagonistas no les queda más que reconocer el potencial barra poder de las hadas. O decir que es impresionante teniendo en cuenta que son hadas. De ahí las otras haditas como Larva, Cyrno y Lily White también reciben reconocimiento. Así que este aumento del poder no es tanto culpa de este manga sino del Grimorio de Usami. Aunque para ser justos en Touhou 16, ya se había mostrado que las hadas pueden dar más de lo que parece. Volviendo a la historia, Okina dice que liberará la fuerza vital de la espalda de las hadas, de manera que regresen a la normalidad. Y de paso se asegurará de que no gasten toda su energía. En el templo Hakurei todas las Stone Cherries empiezan a brillar, y un montón de hadas spawnea. Han recuperado su forma, y se dispersan por todo Gensokyo. Más tarde ese día, Clownpiece le cuenta lo ocurrido con Okina a Hekatia. Luego se disculpa por ir en contra de sus órdenes. Pero Heka le dice que hizo lo correcto. Si se hubieran llevado las Stone Cherries, hubieran caído en manos de la diosa. Pero por suerte se solucionó sin que revelaran su mano. Aunque eso no quita que desobedeció órdenes. Que le avise la próxima vez si quiere cambiar los planes y que la va a castigar. Finalmente, para cerrar esta historia, en el templo Hakurei, Madrisa le pregunta a Reimu si es que sabe que las Sanketsusei viven en el gran árbol detrás del templo. La pobre responde que obvio que lo sabe. Van a visitar su hogar. Las hadas le dan la bienvenida a su casa. Para una fiesta de celebración, las hadas les cuentan lo ocurrido. Y creo que es un buen cierre que finalmente sean las hadas de la luz quien inviten a Reimu y a Marisa a una fiesta. Sumado a que las protas les den reconocimiento por resolver el incidente. O al menos es así como lo cuentan las haditas, porque piensan que ganaron con su combo final. Aunque recalcan la falta de la estrella, Clownpiece. Luego Reimu dice algo bastante interesante, de que estaba pensando entregar las piedras al infierno. Y creo que poco también se habla de este detalle. Pero otra vez deja claro que la amenaza de que todos los espíritus vengativos salgan a la superficie no es algo a lo que Gensokyo le venga bien. En una escena cómica, Reimu dice que quizá deba dejarle los incidentes relacionados con las hadas a las propias hadas. Las haditas se sorprenden, pero Marisa interviene para añadir que solo lo dice porque le gusta ser vaga. A lo que todas se ríen. Y poco después, la estrella llega para unirse a la fiesta. El castigo de Clownpiece será que continúe observando la superficie hasta que Heka tenga un nuevo plan, y si es posible que se ponga en contacto con el dios secreto. Por último le recalca que es su carta del triunfo, así que la payasita va a poder continuar estando con sus amigas. Y Reimu se plantea si quizá deba darle más respeto a las hadas. Y así termina esta historia hasta el momento. Nunca se descarta que Sun saque un quinto manga de las hadas. De todos los finales de los mangas, este es el que deja más satisfecho al lector en mi opinión. Valorando los lazos entre los personajes y la construcción que hubo en la historia, además de aprovechar y expandir una de las tramas de los juegos. Me gustaría que me dejaran su opinión desde el final en los comentarios. En general me gustó el manga de las haditas. Curiosamente diría que es de los que tienen menos incongruencias e inconsistencias, y que maneja bastante mejor los momentos de comedia. Porque, a diferencia de Wa, donde a veces Marisa y Reimu pareciera que les hubieran metido un crayón en el cráneo para algunos momentos cómicos, en el manga de las haditas, como estas son medio bobas por naturaleza, no se siente fuera de lugar. Que las protagonistas no sean Reimu y Marisa es bastante refrescante. Aún así aparecen bastante, pero tranquilamente pueden haber capítulos en los que no aparezca ninguna de las dos. No sé ustedes, pero a mí ya me tiene un poco cansado que Marisa y Reimu sean protagonistas en todos los mangas. Y creo que el manga que más sufre de que se roben el protagonismo es Detective Tramposa. Para finalizar, sobre el estilo de dibujo, es gusto de cada uno. Siento que en los primeros mangas las proporciones estaban un poco raras,
Pero para Visionary y Fairies of Shrine, el estilo se pulió bastante. Además que entiendo que debe ser complicado dibujar esas tres, puesto que sus diseños están bastante cargados de elementos. Respeto mucho el esfuerzo. Algo que también me agrada bastante de este artista es cómo dibuja las fiestas. Siempre coloca un montón de cameos que hacen sentir al mundo más vivo. Y bueno gente, eso es todo por el día de hoy. No se olviden de dar su like, suscribirse, tocar la campanita, hacerse miembros del canal si es que pueden. Y nos vemos pronto. Un saludo especial para la wea MK, que ha donado bastante en los últimos directos del canal. A Zero, a Maun y al resto de miembros. Me ayudan bastante en este momento difícil. Gracias.